Dicen, según ciertos investigadores, que hay una característica importante y necesaria en los seres humanos de buscar ser únicos e irrepetibles o enfatizar nuestra individualidad. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto y antes de iniciar esta colaboración, como siempre, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización de estas breves cápsulas, RedDem 90.5, en especial a mi buen amigo Gabriel Contreras, Sergio y también a Agustín. Para el tema de hoy vamos a hablar sobre un escrito que encontré en Scientific American Mind titulado Uniquely, de Hans Peter y Susanne Gebert. Y bueno, hemos hablado en otras ocasiones cuando analizamos a los superorganismos, en especial a las hormigas, abejas y termitas, de cómo trabajan en forma colectiva sin que exista un jefe o esa posición de reina no trabaje de similar forma como a los seres humanos, sino que es una obrera más de todo el nido, de toda la comegenera, de todo el sistema que trabaja en beneficio de una comunidad, en beneficio de esa sociedad de insectos. Pero ahora nos compete hablar un poco acerca del individualismo, que también es importante dentro de la raza humana, y veamos qué nos dicen estos investigadores, Hans Peter y Susanne Gebert. Dicen que una alta necesidad de ser único es una característica de aquellas personas extrovertidas y abiertas. También nos dicen que en nuestra vida diaria constantemente estamos tratando de balancear al yo y también al nosotros. Es decir, a trabajar en una competencia donde destaquemos cada uno de nosotros como individuos y también pues entra la parte de trabajar como equipo con el nosotros. Todos, se supone, tenemos esa necesidad hasta cierto punto de buscar nuestro individualismo, el ser únicos e irrepetibles, como se conoce tradicionalmente, según también lo enfatizan los investigadores Howard L. Fromkin y Charles R. Snyder en el mismo artículo. Pero veamos qué sucede cuando recordamos al psicólogo Solomon Asch, quien en los 1950 aproximadamente, hizo el siguiente experimento. En un salón tenía a una persona que era acompañada de otros individuos. Sin embargo, estos individuos habían sido secretamente contratados por Asch, es decir, había una sola persona y luego una serie de individuos que estaban contratados por el investigador. La tarea era ver una línea que estaba escrita o un pensamiento y de ahí escoger cuál de las otras tres líneas o sentencias, enunciados, eran más, o sea, se asemejaban más a la inicial, a la primordial o a la principal. Había una línea y de ahí, o un enunciado, y de ahí tres más, y se les pedía ver cuál era más relacionado al inicial o al original o al principal. El experimento estaba diseñado para que las personas contratadas por Asch contestaran antes de aquella persona que no era contratada y curiosamente contestaran de forma errónea el experimento y ver qué pasaba con el sujeto que no estaba contratado. Entonces, lo que sucede es que la persona, a pesar de tener claro la respuesta y que era tan sencilla y fácil, o como decimos tradicionalmente, que era tan clara como el agua, no opinaba de esa forma, es decir, no se iba por la respuesta correcta, sino se dejaba influenciar por el pensamiento grupal y entonces también respondía de forma errónea. Se vio que todos los participantes que respondieron de forma errónea dijeron que la gran mayoría dijeron que era porque sí sabían la respuesta correcta, pero se dejaron influenciar por los demás miembros del grupo, quienes eran contratados
Porash, increíblemente, a pesar de que la respuesta fuera tan clara como el agua. De ahí me viene a la mente la película de Bucket List, donde sale Jack Nicholson y nos dice la frase de: si la vida algo me ha enseñado, es que el 95% de las personas están casi siempre equivocadas o están equivocadas. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, que también el sentido de individualismo choca con el pensamiento colectivo y muchas veces, que ese será tema para otra discusión, el pensar de forma colectiva a veces nos hace cometer errores abruptos porque no razonamos bien nuestra respuesta ante cierto estímulo o no razonamos bien ante cierta pregunta. Pero bueno, volviendo al tema y a este experimento, aquellas personas que tienen una alta necesidad por ser únicos, por lo regular no tienen no les dan tanta importancia las opiniones de los demás y típicamente les gusta relacionarse o enfrascarse en actividades creativas mucho más frecuente que aquellas personas que no buscan ese sentido de individualismo o de ser únicos. Entonces, si una necesidad de ser únicos está ligada a la creatividad, entonces una cultura orientada hacia el individualismo, como nos dicen estos investigadores, debe entonces aumentar la innovación dentro de una sociedad. ¿Y qué sucede? El economista Yuri Gorodnichenko y Gerard Roland de la Universidad de Berkeley hicieron un estudio en diferentes países y cruzaron datos interesantes y encontraron una correlación fuerte, positiva, entre el individualismo de un país y sus medidas de innovación o su nivel de innovación. También se dieron cuenta en su estudio que un incremento en el individualismo aumenta o tiene incidencia positiva, ¿verdad?, en el nivel de vida de ese país. Entonces, el pensamiento independiente es el que hace que las ideas se hagan realidad y el que provoca entonces este bienestar, según los estudios de estos investigadores. Sin embargo, al final del artículo, algo que me llamó la atención mucho es que, a pesar de todo esto y de reforzar la idea del individualismo también para que surja la parte creativa en todos nosotros, que es importante, no debemos olvidar que los seres humanos, como nos lo dicen estos investigadores, evolucionaron como un grupo, ¿sí?, como una especie en conjunto. Es decir, a lo largo o en el curso de la evolución humana, las adaptaciones han sido de tal forma que una persona es poco probable que haya sobrevivido por sí misma o por sí sola, sin la ayuda de otros. Es decir, compartiendo recursos, protección mutua, división del trabajo, que son grandes ventajas que nos da el pertenecer a un grupo. Y esto también lo hemos visto con lo que hemos comentado con E.O. Wilson, cuando habla de que los grupos organizados y bien trabajados derrotan a aquellos que no están organizados o que no forman grupos, y los grupos más grandes, en teoría, derrotan a los grupos más pequeños, mejor organizados, como lo hemos visto también en las conquistas a lo largo de la historia. Y de ahí tal vez la preocupación que algunos científicos expresan en el contacto que podría darse con alguna especie inteligente diferente a la del ser humano en el universo. Pero eso es tema de otra colaboración. Hasta aquí esta colaboración, espero que haya sido de su agrado y, como siempre, invitándolos a que puedan revivir estas participaciones y algunos escritos de un servidor en economiadelasideas.mx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.